Esta es una sesión introductoria, ¿sí? El día de hoy vamos a estar introduciendo al tema tanto mi persona, Luz Castillo, como la otra persona que es Hazel, ¿no? Ella también va a introducir al tema para ir desarrollando luego ya el tema en mayor profundidad. Luz, se cortó por si acaso tu micrófono. No, he silenciado yo. Estoy buscando la presentación. Un minutito, por favor. Bueno, Entonces, en esta introducción vamos a ver justamente lo que es el nuevo concepto de museo, pero antes es necesario hablar de quién nos da este concepto de museo, quién da ese lineamiento, no solo a través de un concepto, sino en el sentido de todo el accionar que idealmente debería tener un museo y el conjunto de museos en el mundo. Vamos a ver a esta institución. Y también vamos a ver la normativa que rige actualmente a los museos en Bolivia. Tenemos justamente una institución que es representante de los museos a nivel mundial, el Consejo Internacional de Museos. Esta institución se ha creado en 1946. Y bueno, representa a todos los museos del mundo, por lo menos a los que están adscritos a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, ¿no? Porque este Consejo Internacional de Museos se vincula con la ONU, ¿no? Entonces viene a ser la organización internacional que agrupa tanto a los museos como a los profesionales que trabajan en los museos, ¿sí? Esta institución, este Consejo Internacional, tiene la finalidad de investigar, de perpetuar, perenizar y transmitir a la sociedad el patrimonio cultural y natural mundial, presente y futuro, tangible e intangible. Es decir, que no se restringe a las cuatro paredes de un museo, sino va mucho más allá y toma en cuenta lo que es el patrimonio cultural y también natural, ¿sí? Y miren lo amplio que es ahora este organismo, toma el patrimonio que está presente ahora y el que se va a crear, ¿no? El patrimonio es un espacio de creatividad, de desarrollo de capacidades. Entonces, preserva también y se preocupa este consejo por lo que es la creación de patrimonio. Y en la parte más práctica, en la parte más organizativa, se podría decir, tenemos que ICOM es una asociación de miembros y una organización no gubernamental, ¿no? Y bueno, establece unos estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Enseguida vamos a ver a través de qué documento establece estos estándares profesionales y éticos. Es decir, es una convención, es un acuerdo entre los profesionales de museos para
que los museos puedan cumplir ciertos parámetros, ¿no? Que no son necesariamente una normativa o una obligación, pero apuntamos a que se cumplan en el afán de proteger las colecciones que los museos resguardan, ¿no? Obviamente algunos dirán, bueno, no podemos cumplir todo o no tenemos otros lineamientos, pues el ICOM no es una instancia normativa estricta, sino es una instancia que recomienda, que recomienda cómo se deberían tratar las colecciones, cómo se las debe adquirir, cómo se las debe trabajar, ¿no? A la vez el ICOM es un foro de expertos, ¿no? Que hace recomendaciones justamente sobre estas cuestiones que se relacionan al patrimonio cultural. Y bueno, el patrimonio cultural habíamos visto en la sesión de la ley 530, que la podemos compartir también. No es el sinónimo de bien cultural, ¿no? Sino habíamos establecido, obviamente en una posición también de sociedad patrimonio, que el patrimonio cultural viene a ser un discurso, ¿no? Un discurso en torno a lo que es la cultura, ¿sí? Y este discurso, esta versión, esta narrativa sobre el patrimonio es justamente lo que está presente en los museos, porque un museo cuando tiene un cartel, una cédula, un panel, está ya interpretando la colección, está interpretando el bien cultural, ¿no? Entonces, no interpreta en forma neutral, en forma absolutamente objetiva, sino más bien hay justamente un discurso y hay una posición, ¿no? Interpreta la colección, interpreta el bien cultural desde una posición, desde una ideología. Entonces, ese es el discurso y ese es el patrimonio cultural, esa interpretación de lo que es el bien, porque el bien pues no puede hablar por sí solo, ¿no? No puede expresarse por sí mismo, es un objeto que está ahí, pero sí los que realizan el guión museográfico, realizan esta interpretación justamente de estas piezas, ¿no? Y por eso es el lugar ideal para esta interpretación, para el desarrollo de este discurso, la institución del museo, ¿no? Ahí se crea un discurso, se crea una perspectiva sobre lo que se está exponiendo, que obviamente va a cambiar según lo que se plantee desde la dirección del museo, ¿no? Bueno, vamos a dejar el paréntesis y bueno, vamos a seguir. Vamos a ver que promueve la creación de capacidades y avances en el conocimiento, ¿no? El ICOM también es la voz de los profesionales de los museos en el escenario internacional y aumenta la conciencia cultural pública a través de redes mundiales y programas de cooperación. Es así, ¿no? Que los miembros del ICOM, que hay varios ya en Bolivia se están adscribiendo, pueden acceder, ¿no? A estos programas de cooperación, pueden acceder a programas de capacitación y a ser parte también de lo que está abajo de los comités internacionales. Actualmente esas son algunas cifras del Consejo Internacional de Museos. Tiene 45,000 miembros, agrupa 138 países, son 119 comités nacionales y 32 comités internacionales, ¿no? Acá en Bolivia, bueno, tenemos al Comité del Consejo Internacional de Museos de Bolivia, ¿no? Las misiones de este ICOM son esas 5, ¿no? Establecer estándares de excelencia en los museos justamente, ¿no? Ser un foro diplomático, es decir, generar una interacción entre los miembros y también interactuar con los estados, ¿no? Desarrollar la red profesional, ¿no? Justamente como les decía, a raíz de programas de cooperación, programas de capacitación, intercambios, etc. Animar un centro mundial de reflexión y eso se ve justamente en lo que vamos a ver a continuación, que es el nuevo concepto de museos. Hay una reflexión en torno a esta institución que
obviamente es dinámica y también cambia, ¿no? Como el mundo va cambiando. Llevar a cabo misiones internacionales, ¿no? Justamente hay una suerte eh, de tareas que se dan entre diferentes países para fortalecer lo que son los museos, ¿no? Y bueno, en Bolivia tenemos al Consejo Internacional de Museos Bolivia, que representa a los museos de Bolivia. Justamente esta es una última publicación. Han publicado el patrimonio cultural boliviano en riesgo, en coordinación con otras instituciones, pero tenemos ya un folleto que nos habla de las piezas que están en riesgo, es decir, muchas que se han sustraído, algunas que estarían con alguna agresión también en su estado de conservación, son las piezas que están en este riesgo, que es una de las tareas que realiza ICOM Bolivia, ¿no? Es bueno recalcar, ¿no? Que los lineamientos que nos da esta institución se plasman en el Código de Deontología de los Museos. Eso está colgado en línea, lo podemos compartir también. Que, bueno, se trata este documento de una norma mínima para los museos, ¿no? Norma, como les decía, no en un sentido de una ley que se debe cumplir a rajatabla, sino más bien de recomendaciones, de consejos, ¿no? Que viene a ser una convención, un acuerdo entre los profesionales de los museos que lo han redactado y que lo ponen en consideración de los países miembros. Entonces, en este código de deontología del ICOM para los museos están los principios, ¿no? Que se apoyan en directrices sobre las prácticas profesionales, como dice que es deseable aplicar, ¿no? No siempre se puede cumplir todo, pero tratemos, ¿no? Tratemos porque esto es un acuerdo que se ha llegado, pues, a partir de muchas discusiones, de muchos debates también, ¿no? Solo vamos a nombrar los capítulos que tiene este código porque son importantes. El primero se refiere a que los museos garantizan la protección, la documentación, la promoción del patrimonio natural y cultural de la humanidad, ¿no? En este sentido, bueno, es el patrimonio, son los bienes culturales, los objetos museológicos que requieren justamente la protección, que es el principio básico de cualquier museo, ¿no? Lo que nos preocupa es que el museo cumpla ese rol de proteger la colección físicamente. Por eso hemos incluido también en este seminario algunos temas que se refieren a esta protección. La documentación tan importante, ¿no? Que tenga cada pieza su respectiva ficha de inventario, de catalogación, por lo menos un registro mínimo de una lista o de una relación de los bienes. Justamente lamentablemente cuando suceden sustracciones, pues no nos queda ya el bien, sino nos queda la ficha de inventario, ¿no? Y obviamente también otras situaciones, la forma de adquisición de las piezas, por dónde han estado, por dónde han sido expuestas, diferentes documentos que debe tener el bien cultural. Así como una persona tiene su cédula de identidad, el bien cultural tiene también su ficha de inventario mínima, ¿no? El otro punto es que los museos que poseen colecciones las conservan en beneficio de la sociedad y de su desarrollo. Sí, parecería un tanto obvio, ¿no? Pero encontramos pues museos que no logran exponer toda su colección, ¿no? Todos sus fondos. Entonces, cuando las sociedades aprecian su propio patrimonio, ¿no? Entonces, es bueno que en una relación de diálogo de la sociedad con el museo, pues, se pueda llegar a exponer las colecciones, ¿no? Porque es lo mínimo que debemos a la gente, ¿no? Presentar las colecciones y que la gente las conozca, ¿no? Y las valore, las aprecie. A veces pedimos que valoren y que aprecien los bienes culturales cuando los museos no siempre están con esa dinámica de mostrar permanentemente las colecciones que tienen, ¿no? Los museos poseen testimonios esenciales para crear y profundizar conocimientos. Este es el máximo valor de un bien cultural, ¿no? Que es su valor testimonial. Un bien cultural que llega hasta nosotros, ¿no?
de otra sociedad, quizás de otro contexto, de otra época, tiene ese valor testimonial, ¿no? O sea, da cuenta de algo, da cuenta de una sociedad, de un pensamiento que ya no lo podemos tener a la mano porque la gente que lo ha creado ya no existe, ¿no? Pero si bien no ha llegado la gente, pues llega el bien cultural, ¿no? Y esa es la importancia y la preocupación que tenemos en Sociedad Patrimonio, ¿no? Porque estamos frente a una agresión ya muy intensa respecto a nuestros bienes culturales, ¿no? Hay procesos de urbanización, hay procesos, eh, valga la pena decirlo, a veces de algunas empresas mineras que no están respetando estos bienes culturales y vamos perdiendo estos testimonios, ¿no? Un bien cultural justamente vale por eso, ¿no? Porque nos informa de algo que de otro modo no nos vamos a poder enterar, ¿no? Y eso es así, siendo tan sencillo, no es muy comprensible siempre para la gente, ¿no? Entonces, nosotros que estamos con esta preocupación, pues compartamos siempre ese valor testimonial, ¿no? De que un bien cultural nos informa, nos indica de una sociedad, de una cultura, de un momento que ya no lo podemos tal vez tener, ¿no? Es lo único que nos queda ese objeto. Entonces, por eso tiene ese valor testimonial y por eso el énfasis que hace el ICOM respecto al valor testimonial, ¿no? Otros lineamientos son estos, ¿no? Que los museos contribuyen al aprecio, al conocimiento, a la gestión del patrimonio natural y cultural, ¿no? Y gestión justamente, pues, es toda la gama de actividades que tenemos en un museo, ¿no? Hablamos de una gestión interna, una gestión externa, ¿no? La gestión interna, obviamente, va a ser las acciones que desarrollamos en torno a las colecciones, para lo cual tendremos que contratar al profesional idóneo, tener los espacios adecuados, contar con una normativa, una reglamentación. Y la gestión externa, bueno, va a ser ya nuestro vínculo con el público, con las unidades educativas, con los turistas, etcétera, ¿no? Los museos poseen recursos que ofrecen posibilidades para otros servicios y beneficios públicos, ¿no? Justamente servicios de educación, de turismo, etcétera, pues tiene esa posibilidad el museo, ¿no? Una función también de cohesión social, ¿no? Es lo que viene a destacar mucho en el movimiento constituido por los museos comunitarios, ¿no? Y gestionan una comunidad, integran a la gente. Los museos trabajan en estrecha colaboración con las comunidades de las que provienen las colecciones, así como con las comunidades a las que prestan servicios. Justamente, ¿no? Esta es la preocupación también que tenemos en Sociedad Patrimonio, de que cuando se encuentra una pieza, se encuentra un objeto, la duda es dónde lo colocamos, ¿no? Lo dejamos donde estaba, lo volvemos a tapar con la tierra, sigue en la casa de alguien, lo llevamos a la alcaldía. Y la respuesta es simplemente, pues, se debe establecer un museo lo más cercano posible al lugar donde se lo ha encontrado, ¿no? Son los museos de sitio. Y bueno, si no hubiera otra posibilidad, se lo traslada a un lugar más alejado, pero ese es el rol que tienen los museos justamente. Así se llamen otra cosa, a veces hay centros culturales, centros de interpretación, casas de memoria, ¿no? Pero lo importante es que tengamos una infraestructura para colocar estas piezas, para que se protejan estas piezas en el interior de una infraestructura, ¿no? Bueno, hacemos una pausita. Nos dice, disculpe, no escucho nada. Hay una persona que está con problemas de audio. Habíamos recomendado un poquito que tengan el cuidado, ¿no? De poder ver esta situación, pero pediría al compañero de soporte, a Franz, que pueda colaborar a esta persona que está con problemas. Entonces, esa es la importancia, ¿no? De tener esta relación con las comunidades justamente, porque el museo es algo que debería integrarse a la comunidad, debería integrarse a esa sociedad de la cual provienen los bienes culturales, ¿no?
encontramos una pieza arqueológica, encontramos un vestuario y no sabemos dónde debe ir, reitero, la respuesta es debe ir a un museo, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, eso vamos a ver más adelante en nuestra normativa boliviana y bueno, todos los expositores seguro van a hacer el énfasis de que los primeros responsables son los gobiernos municipales, ¿no? Por ley 031 de autonomías acá en Bolivia, tenemos esa responsabilidad que recae en los gobiernos municipales, pero eso no nos libra de responsabilidad a las demás personas, ¿no? Que muchas veces guardamos en nuestras casas algunos bienes culturales y eso nos convierte en custodios, ¿no? En custodios de esos bienes culturales que son propiedad pues del pueblo boliviano, como indica la ley 530, ¿no? Parecería una abstracción, una cosa así que no se puede entender, pero entendamos de esa manera porque es una herencia que no la hemos comprado, ¿no es cierto? Es un bien cultural que no lo hemos adquirido como se adquiere un inmueble o como producimos algo en nuestras casas, sino nos ha llegado de otro tiempo, nos ha llegado tal vez de otro contexto social, ¿no? Y eso hace que no podamos tener una propiedad sobre estos bienes culturales. En nuestra normativa somos custodios, ¿no? Y nos corresponde pues realizar ciertas acciones. En los museos actúan ateniéndose a la legalidad justamente, ¿no? Tenemos una normativa boliviana que nos dice qué debemos hacer en caso de contar con estos museos, ¿no? Que también ya muchos de ellos nos llegan como una herencia propiamente dicha, ¿no? Ya los inmuebles muy antiguos, ¿no? Los inmuebles adaptados, a veces algunas casas adaptadas a la función de museo, pues deben respetar la norma, ¿no? Y finalmente dice, los museos actúan con profesionalidad, ¿no? Y eso se refiere justamente a que debemos, pues, buscar a los profesionales idóneos, ¿no? Algunas carreras ya tienen las materias de museología por las cuales podemos tener un personal un tanto más calificado, ¿no? Pero bueno, es también un reclamo a veces de que las universidades no tengan, no titulen museólogos, ¿no? Entonces, tenemos algunos acercamientos, ¿no? Bibliotecología, por ejemplo, es una carrera bastante afín, ¿no? Entonces, hay también arquitectura que se ha especializado en diseñar estos espacios de museos. Están también todo el personal del área social, ¿no? Sociología, antropología, arqueología también, ¿no? Y bueno, justamente este seminario está pensado en el mes de mayo, que estamos ya empezando el día de ayer. ¿Por qué? Porque el 18 de mayo se ha instaurado el Día Internacional de los Museos. Desde 1997, no, 2007, perdón. Desde el año 2007 en Bolivia se ha dado la larga noche de museos. Era en torno al 18 de mayo. Justamente porque ya se había instaurado el 18 de mayo como un Día Internacional de los Museos. Esto se limitaba todavía, no a todos los países, ¿no? Sino que poco a poco se ha ido extendiendo, ¿no? Ha ido teniendo eco. Y bueno, cada año se elige un lema, ¿no? En este caso, el de este año es Museos, Sostenibilidad y Bienestar, ¿no? Justamente por esta urgencia y esta preocupación que existe en torno al medio ambiente, ¿no? Como estamos pudiendo ver en el afiche que se ha creado para este año. Entonces, desde ese entonces, del 2007, se ha expandido lo que es las largas noches de museos, ¿no? Entonces, tenemos generalmente en mayo, en algunas ciudades es en otras fechas, pero varios coincidimos en abrir las puertas gratuitamente este día de los museos o esta noche de museos, ¿no? Como se ha instaurado en Bolivia, en varias ciudades.
¿no? Y viene de eso justamente, de esta convención que promueve el ICOM para que haya un día dedicado a los museos, ¿no? Y bueno, otra función que tiene el ICOM es ocuparse de estas listas rojas. ¿Qué son las listas rojas? Son las listas de los bienes culturales que han sido sustraídos y que a la fecha pues no se han encontrado, ¿no? Para esta acción, para poder recuperarlos, generalmente se han dado acciones del Ministerio de Culturas correspondiente, ¿no? Aunque es una institución que ha ido cambiando el nombre, ha ido cambiando ciertas funciones, pero siempre ha sido la instancia que ha dialogado y ha interactuado con la Interpol Bolivia para recuperar estas piezas que generalmente han sido sustraídas por bandas delincuenciales. Ya tenemos acá un ángel arcabucero de Calamarca, ¿no? Que probablemente está extraviado todavía y que esperamos que se encuentre pronto. Pero esa es la importancia de la ficha, ¿no? La información que tenemos en la derecha viene justamente de su ficha de inventario, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esta, esta situación, ¿no? De poder documentar justamente, como decía el primer lineamiento, documentar las piezas, documentar los bienes culturales, no solo que están en los museos, sino también en las iglesias, ¿no? Como es este caso. Entonces, después de una reflexión que ha estado vigente el año pasado, se ha llegado a esta definición nueva de museo, ¿no? Los miembros del ICOM eh, hemos dialogado, hemos aportado y bueno, en todo el mundo se ha llegado a esta definición, ¿no? Que vamos a leer y bueno, a analizar también. Nos dice que un museo es una institución permanente, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Una institución, bueno, hablamos de la institucionalidad formal e informal, ¿no? La institucionalidad formal es la que tiene reglamentos, leyes, estatutos escritos, ¿no? Eso generalmente se llama. Y bueno, la institucionalidad informal no va a tener en forma escrita, pero va a tener también unos reglamentos implícitos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una institución, de un museo que necesariamente deberá tener su reglamentación interna, deberá atenerse a la ley también del lugar donde se encuentra, sus reglamentos, sus estatutos, ¿no? Todo un conjunto de normas internas, por lo menos, ¿no? Y obviamente atenerse a la legalidad de su propio país, ¿no? Y tiene que ser permanente, ¿no? No, no es un museo, pues, si va a abrir una vez al año, si va a abrir una vez cada 2 años, ¿no? Ya no se constituye en museo porque justamente el trabajo de un museo es interpretar los bienes culturales que tiene a su cargo en custodia para la sociedad, para que podamos comprender, para que podamos entender y darle un sentido a esas piezas que están en un museo. Entonces, si no vamos a tener un acceso por lo menos, no sé, de una vez al mes, una vez a la semana, que podamos acceder a un museo, ¿no? Con todo el respeto y todas las normas, obviamente, pero que podamos conocer lo que está dentro. Si no tenemos esa permanencia en su funcionamiento, pues no podríamos denominarlo museo, ¿no? Sería más un depósito de colecciones que están guardadas y bueno, algún rato esperemos que abran, ¿no? Pero no podemos denominar museo si no hay ese contacto con el público. Eso es lo más importante, de que pueda abrirse y la gente pueda ingresar y pueda apreciar lo que allí se encuentra. Otra característica es que no tiene un ánimo de lucro, ¿no? Es decir, su objetivo no es constituirse en una empresa donde se gane mucho dinero, ¿no? Eso en términos generales, ¿no? En términos generales. Ahora, existen museos, obviamente, que tienen una figura así, no diremos de lucro, pero de un autosostenimiento, ¿no? De una autosostenibilidad, que no siempre es lucro, sino generar un ingreso para que pueda mantenerse, ¿no? En el caso de algunos museos privados,
podemos encontrar aquello, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Al servicio de la sociedad, ¿no? El museo está al servicio de la gente, de la sociedad, del contexto que tiene, ¿no? Y bueno, va a tener estas acciones principalmente. Una primera acción es la investigación, ¿no? Es decir, la generación de un conocimiento nuevo sobre los temas relacionados a sus colecciones. De hecho, es una fuente, ¿no? La pieza museológica, el objeto museológico, constituye una fuente de información, ¿no? Podemos medirlo, pesarlo, determinar ciertas cosas, hacerle pruebas de carbono, etcétera, ¿no? El objeto se presta a eso. Y es también como nace la, nace pues la antropología. La antropología se alimenta en un primer momento de las colecciones de los objetos que los viajeros recogían en sus viajes por las antes denominadas colonias, ¿no? África, Oceanía, América. Estos viajeros se desplazaban por varios continentes y coleccionaban, recogían estos objetos, ¿no? Tal vez sin mucho orden, tal vez sin mucho conocimiento, pero todo eso llevaban a sus países y en sus países los recibían justamente a todos esos objetos en sus museos, ¿no? Que se llamaban a veces galería de curiosidades, ¿no? No tenían necesariamente el nombre todavía de museo. Estamos hablando de 1900, 1800 incluso, ¿no? Entonces, estos primeros museos, estos gabinetes de curiosidades, como se llamaban, surgieron dentro de universidades, ¿no? Y ahí fueron justamente los antropólogos de ese momento que empezaron a ver estos objetos, ¿no? Que les parecía pues muy raros, ¿no? Los trataron de interpretar, pero no siempre con certeza, ¿no? Entonces armaron muchas teorías, ¿no? De ahí viene la teoría de Lewis Morgan que tratábamos en el anterior seminario, sobre 3 estadios que habrían atravesado todos los seres humanos, que sería el salvajismo, la barbarie y la civilización, ¿no? Entonces Marx también tiene relación con esta teoría, ¿no? Porque nos dice primero el comunismo primitivo, luego el esclavismo, luego el feudalismo, el capitalismo y al final un comunismo más científico, ¿no? Entonces, estas ideas de desarrollo por etapas, por estadios, vienen justamente de este material que recogen los viajeros, ¿no? En sus travesías por diferentes lugares y se trata de armar, de darle una coherencia lógica a los objetos, ¿no? Entonces, ya desde un inicio el museo contribuye justamente a lo que es la investigación, la producción de conocimiento, ¿no? Otra función justamente es la de coleccionar, ¿no? ¿Y a qué se refiere con colección? Se refiere a un conjunto de bienes culturales y especímenes naturales también que guardan cierta armonía, cierta relación entre sí, ¿no? A veces encontramos museos que tienen, en un lado tienen unos zapatos, en otro lado una máquina de escribir, en otro lado una canoa, miles de cosas que no guardan una armonía. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando ocurre esto? Pues dar de baja algunos objetos y transferir, ¿no? Si tengo una máquina de escribir, bueno, buscaré un museo que tenga 100 máquinas de escribir y le paso la máquina de escribir, ¿no? ¿No? Y a veces se confunde, pues dicen, no, son nuestros activos fijos, no sé qué, ¿no? Entonces, se tiene que tratar la colección como tal, ¿no? O sea, tenemos que tener un conjunto de piezas que guarden una armonía para que podamos interpretarla. Porque si tenemos bienes aislados, pues va a ser más complicado poder interpretar. Por eso se refiere a que colecciona, ¿no? O sea, de la misma categoría tiene diferentes ejemplares, pero son varios, qué sé yo, varias joyas, ¿no? Varias máscaras. Tener cositas así aisladas no contribuye mucho a la interpretación. Otra función es justamente la conservación, ¿no? Es decir, unas acciones que
eviten el deterioro de las piezas, ¿no? Justamente eso también vamos a tener expositores que nos hablen de aquello, porque las piezas tienen que estar en ciertas condiciones, ¿no? Si bien en la parte andina de Bolivia el clima contribuye porque es frío y seco, pero en otras partes tenemos humedad, tenemos polución, por ejemplo, en centros urbanos, tenemos algunos insectos, ¿no? Entonces, todas esas condiciones deben ser tratadas. En un museo justamente debe tener control de temperatura, ¿no? Estos polvos que hay deben ser minimizados, ¿no? Entonces, esa es una función importante que tiene un museo, porque si no, da lo mismo meterlo donde sea, ¿no? No, más bien el museo tiene que tener estas condiciones físicas para que las piezas puedan ser conservadas. Más si se trata de bienes orgánicos, ¿no? Imagínense tener especies vegetales, por ejemplo, tener algunos cueros, algunas pieles, plumas, imagínense, son pues presa de insectos, ¿no? Entonces, eso es elemental en cualquier museo. Y bueno, la otra función de la que hemos estado hablando también es la interpretación, ¿no? El museo interpreta. ¿Por qué interpreta, no? Ya decíamos, el bien cultural no puede hablar por sí solo, no puede decir nada, ¿no? Entonces, necesitamos un cartelito ahí que por lo menos diga el nombre, de dónde viene, ¿no? De qué material está hecho y qué significa o qué significado probable ha tenido ese objeto. Entonces, esa es la labor de los curadores, esa es la labor de los museólogos que están en el museo y que deben tener pues esa precisión de poder interpretar, ¿no? A la luz de la investigación, a la luz de la misma colección, ¿no? Para que el público pueda entender esa exposición, pueda comprender lo que se está mostrando en el museo y darle el valor correspondiente, porque si no entiende lo que está viendo, pues no crea sentido, ¿no? No tiene ningún sentido y pues pasó, mira y ya, ¿no? Y bueno, la otra función es exponer el patrimonio, ¿no? Eh, Justamente presentarlo, exponer ante la sociedad, presentarlo con esta interpretación, tanto el material como el inmaterial, ¿no? Y bueno, dirán cómo se expone el inmaterial, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Hay fotografías, hay audios, grabaciones de video, ¿no? Podemos exponer el patrimonio inmaterial de esa manera. También nos dice que abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, ¿no? Esta es la nueva tónica de este nuevo concepto, ¿no? Que enfatiza nuevamente, ¿no? Dice que es una institución permanente, pero nuevamente enfatiza que deben estar abiertos al público, ¿no? Y además deben ser accesibles, ¿no? Esto alude mucho al público con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que se encuentra con un montón de gradas y no puede entrar, ¿no? Y a la inclusividad, ¿no? Que puedan estar eh, muchas comunidades, muchos actores, ¿no? Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Justamente esto hace alusión a una gestión externa, a una gestión de públicos, ¿no? Donde el museo pues ya no son cuatro paredes, ¿no? Son instancias que trabajan en un territorio, que trabajan ya con la gente, que salen de esas cuatro paredes y por eso pueden fomentar la diversidad y la sostenibilidad, ¿no? Funcionan y se comunican de forma ética, ¿no? Por eso está el código de deontología. El código de deontología nos habla justamente de estos valores éticos que se relacionan con las colecciones, con la forma de relación del museo con el público. Y además una cosa que es muy importante, dice, se comunican, ¿no? Es decir, debe haber una comunicación entre museos. Ya no debemos ser islas, que cada uno con su lógica, ¿no? Y que alguna vez veremos si existe otro museo por ahí. No, o sea, ya los museos deben actuar como redes, ¿no? Ya estamos en un momento en que la tecnología posibilita todo eso
y sí se debe tener una actitud de red, ¿no? De forma ética, de forma profesional, con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? El museo es un lugar educativo, un lugar donde los niños de primaria, los jóvenes de secundaria, las universidades, deben tener una relación permanente, ¿no? Eso es lo ideal siempre, lo que se busca. Y que además podamos disfrutar, ¿no? Podamos quedarnos pues viendo las piezas y viendo la interpretación que hace el museo respecto a las mismas. Y además la reflexión, ¿no? Cada pieza debería generarnos una reflexión y eso está pues en gran parte también en cómo interpreta el propio museo estas piezas, ¿no? Y obviamente el intercambio de conocimientos, ¿no? Decíamos que ya no son las cuatro paredes, sino el museo también tiene posibilidades de interactuar con las comunidades, ¿no? Y para ir concluyendo, vamos a ver un poquito la normativa que rige actualmente a los museos, ¿no? La ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano nos refiere justamente un capítulo entero sobre museos, el capítulo 3 y el artículo 22, ¿no? Dice, son reconocidos como museos los espacios culturales y naturales que cumplan las funciones correspondientes, ¿no? Claro, y nos referimos también en espacios naturales a espacios como museos, como herbarios, ¿no? Algunos de estos espacios, jardines botánicos también entran en esta categoría de museos, ¿no? Aparte de los museos convencionales que conocemos con bienes históricos, arqueológicos, etnográficos, ¿no? Tenemos a los zoológicos, a los jardines botánicos, bueno, los herbarios no tanto, ¿no? Porque ya están secas las plantas, ¿no? Pero sobre todo donde están vivos los especímenes, ¿no? Como en un zoológico, en un jardín botánico. Y bueno, esta definición bueno, las funciones vienen justamente de lo que ha sido el anterior concepto de museo, ¿no? Esto justamente enviamos cuando se estaba haciendo la ley y bueno, se tomó de lo que estaba vigente en ese momento, ¿no? El concepto de museo de ese momento se refería justamente a estas funciones, adquirir, registrar, proteger, conservar, investigar, exponer y difundir el patrimonio cultural y natural con fines de estudio, educación y recreo. Esa era la anterior definición que tenía el ICOM también, que obviamente no está mal, ¿no? Sino que no aparece la palabra de interpretación, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente cuando se revise esta ley se podrá también revisar este concepto. Ya vamos acabando con estas partecitas para dar lugar a la siguiente expositora. Y ahí tenemos, ¿no? El parágrafo 3 nos dice que las entidades públicas, privadas y comunitarias titulares de museos deberán destinar los recursos suficientes para cumplir sus responsabilidades y funciones. O sea, incluso da la obligación a instancias privadas, ¿no? Y a las comunitarias. O sea, ya se ha pensado en este punto en los museos comunitarios que el año en que se creó esta ley, que es el 2014, pues ya estaban surgiendo los museos comunitarios, ¿no? Por eso ya se incluye acá. Y bueno, se debe destinar los recursos suficientes, ¿no? Para cumplir con esas funciones, es decir, debe haber un presupuesto, ¿no? Uno dirá, bueno, se cobra tickets y de ahí tienes el presupuesto. Pues no es así, ¿no? El cobro de tickets de ingreso es un ingreso muy variable que puede haber o no puede haber, entonces tiene que haber un sostenimiento que debe tener el museo, ¿no? En el parágrafo 4 nos dice, los museos privados poseen las mismas atribuciones y responsabilidades que los museos públicos y comunitarios, ¿no? O sea, los iguala, ¿no? Igual lo mismo, tienen la misma responsabilidad. Los mismos que deberán contar con la infraestructura adecuada para la conservación del patrimonio en custodia, ¿no? Entonces, importantísimo, ¿no? Tener un local, tener un espacio que pueda proteger a los bienes culturales, ¿no?
Justamente en el artículo 23 ya nos habla de la custodia del patrimonio cultural en los museos, ¿no? Y bueno, sigue con estas tres categorías importantes, ¿no? Públicos, privados y comunitarios, que vienen a ser justamente los custodios de los bienes culturales inmateriales y materiales, ¿no? Integrantes del patrimonio cultural boliviano. Ninguna persona o institución pública o privada puede reclamarlo a título personal. Esto es importantísimo, ¿no? Porque bueno, hasta hace unos años era como que habían personas que tomaban las piezas del museo, ¿no? Ahora ya no, no debe ser así, sino más bien debemos ser conscientes, ¿no? De que no tenemos una propiedad explícita, ¿no? Una propiedad privada sobre estos bienes que, como está en la foto, ¿no? En este Museo Eduardo López Rivas de Oruro, con esas cabezas de llama tan estilizadas, además, como pueden notar. ¿Cómo podríamos ser propietarios de estas piezas que las han hecho en tiempos prehispánicos, ¿no? Además, con ese valor estético que sobresale, o sea, ya han estilizado el rostro de los camélidos, ¿no? Entonces, ya ha habido una creación artística, se podría decir, si vale el término. Entonces, son custodios los museos, ¿no? No son propietarios, no son dueños, no son activos fijos, ¿no? Porque a veces los inventarían como activos a las piezas, ¿no? Entonces está el escritorio, la computadora, la silla, la mesa y la cabeza de llama, ¿no? Todavía encontramos ese comportamiento en algunos museos que no es así, ¿no? Una pieza de museo no se deprecia, por eso no es un activo, sino se aprecia con el tiempo, en realidad adquiere más valor, ¿no? Entonces ya no debemos tratar las piezas como activos y ponerlos en un inventario de activos, ¿no? Es una situación bien común todavía, ¿no? No se diferencia el escritorio, la silla, la mesa de la vasija, ¿no? Entonces, un poquito eso también tenemos que reflexionar y tratar de cambiar, sobre todo en los administradores, ¿no? Que no tienen a veces la claridad para hacer esta diferenciación. Y por eso hay versiones que decimos, sí, los museos son dueños de las piezas que tienen. Y no ese es el término, sino, como dice acá, son custodios, ¿no? Están cuidando, eh, pero no son dueños. O sea, los dueños de estas piezas somos todos los que formamos al pueblo boliviano, ¿no? En el otro punto dice, se respeta y garantiza el derecho a la custodia y gestión de los bienes culturales materiales, muebles e inmuebles en museos, ¿no? Entonces, están ejerciendo ese derecho a la custodia. Y justamente, ¿no? Para el reconocimiento de este derecho a la custodia deberán cumplir con estas obligaciones, ¿no? Registrar, conservar, proteger y mantener, ¿no? Ahí está el Museo de Historia Natural, ¿no? Con sus especímenes, eh, bueno, didácticas, ¿no? Unas piezas didácticas ahí. Pero eso es lo importante, ¿no? Para seguir teniendo las piezas en custodia, pues los museos tienen que hacer estas acciones mínimas, ¿no? Registro se refiere a una lista, a un catálogo, se podría decir, a una lista de bienes con algunos datos mínimos, ¿no? Si es que no se tiene la ficha de inventario, la ficha de catalogación. La conservación fundamental, ¿no? No podemos ver un museo que esté con problemas de humedad, de polución, de insectos, ¿no? Sino que más bien el museo tiene que hacer todo lo posible para conservar lo que tiene, ¿no? Y obviamente la protección y el mantenimiento, tanto de las colecciones como de la infraestructura. Y en el otro punto nos dice los museos que custodian el patrimonio cultural inmaterial y material, mueble e inmueble, serán sujetos a regulación de las entidades competentes, ¿no? Eso es lo que tenemos en normativa, en la ley 530. Aún no tenemos una reglamentación, pero los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales están en toda la oportunidad y en toda la competencia para desarrollar, ¿no? Sus propios lineamientos normativos para sus museos, ¿no? Y bueno, tienen una orientación en el Código de Deontología y hay algunas orientaciones locales también
en las acciones de la Interpol Bolivia, ¿no? Sobre todo para recuperar las piezas que se han sustraído. Entonces, los gobiernos municipales, pues, repito, los gobiernos departamentales y además las autonomías indígena, originaria, campesinas están en toda la posibilidad de desarrollar su propia normativa respecto a los museos y a esta función que tienen de resguardar los bienes culturales, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo presentar ahora. Hagamos una ronda de preguntas, de comentarios, por favor, y luego seguimos con la siguiente expositora. Adelante, por favor, a los que tengan alguna pregunta, algún comentario. Buenas noches, ¿si me escucha? Adelante, por favor, su nombre y su comentario. Bueno, antes agradecerle por la exposición. Quien le habla es René. Muy interesante la exposición. Quiero ser conciso la pregunta acerca del punto que ha mencionado. Se respeta y garantiza el custodio. Una pieza arqueológica, necesariamente, ¿dónde tiene que estar? Es mi pregunta. ¿Quién tiene ese, si en forma particular? Se supone, creo, una pieza arqueológica pertenece al Estado, ha mencionado, ¿no? En este sentido, si una pieza arqueológica lo tiene un particular, ¿qué pasa con esto? ¿Se respeta y garantiza el custodio? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, muy pertinente, justamente. Bueno, si vemos algunos otros artículos de esta misma ley, nos dice, ¿no? Que el que posee, el que tiene en su poder una pieza arqueológica, pues directamente su custodio, ¿no? Y le da la obligación a este custodio de hacer estas acciones de conservación, de registro, de protección, ¿ya? En el caso de los museos, también son custodios. Hay varios casos en realidad de personas particulares que tienen diversidad de piezas en sus casas, ¿no? Ya eso los convierte directamente en custodios, o sea, no son propietarios, como se es propietario de un bien común y corriente que tenemos en nuestra casa, ¿no? Entonces, esa condición de custodio de un bien etnográfico, de un bien arqueológico, de un bien paleontológico también, de una pieza, ¿no? Hace que seamos custodios, ¿no? Ya sea que seamos un museo, ya sea que seamos personas naturales, ¿no? Entonces, eso nos da esa obligación de hacer estas acciones que dice justamente acá y otras más, ¿no? Que está en la misma ley, pero sin que podamos comprar, vender, alquilar. Es decir, no, es ilegal la venta de bienes, sobre todo arqueológicos, ¿no? Y paleontológicos, que son los de mayor antigüedad. Entonces, no debemos incurrir en esto, ni siquiera otro tipo de bienes, ¿no? Comprar y vender directamente no está permitido, tiene una responsabilidad penal. Entonces, ¿dónde deben estar, no? Esa es una buena pregunta. En la medida de lo posible, ¿no? Deberían estar en museos, pues, querido hermano, ¿no? Estas piezas, lo ideal es que estén en museos municipales, incluso en museos privados, pero que tengan las condiciones mínimas para su conservación, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata tener esta institución museo, ¿no? Porque estamos hablando pues ya de colecciones que generalmente se incrementan, ¿no? Cuando tenemos un museo, ¿no? Los que trabajan en museos saben que la gente se acerca y dona, dice, ya, esto ya no lo puedo tener en mi casa, quiero dejarlo acá, ¿no? Entonces, o bien hay un hallazgo, ¿no? Hay una construcción, hay una carretera nueva y aparece pues unos huesos así de 3 metros, ¿no? Fosilizados. Entonces, son objetos que incluso ya en el sentido práctico, no siempre pueden estar en una casa, ¿no? Entonces, por eso se han creado los museos, justamente para tener a estos bienes culturales en una situación de resguardo, de protección, ¿no?
Y tanta es la necesidad que incluso ya han surgido museos comunitarios hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias no se pueden hacer cargo y tienen que recurrir a la creación de estas instancias, ¿no? No siempre los gobiernos municipales dan una respuesta, pero los que han dado también tienen el otro problema que se van llenando de objetos. Se van llenando de objetos y no tienen ya el espacio físico para seguir recibiendo. Entonces, por eso la creación de museos tiene que ser una acción permanente, ¿no? Por eso hay museos públicos, hay museos privados, museos comunitarios, porque existe esa necesidad, porque idealmente estas piezas deben estar en los museos, porque otra vez, idealmente estos museos deben cumplir estas funciones de conservar, de proteger, de mantener, ¿no? Eso es, querido hermano. Eh, muchas gracias más bien por la inquietud. Una preguntita más sobre eso. ¿Tenemos una reglamentación a nivel nacional? Porque si bien el municipio no tiene una reglamentación, esa reglamentación nacional sería un apoyo. Claro que sí. Hay esto que estamos viendo, a ver, vamos a repasar. Justamente en la Ley de Patrimonio Cultural Boliviano tenemos este capítulo de museos, ¿no? Y bueno, a la fecha no contamos con el reglamento, pero estos artículos son muy puntuales y muy específicos. ¿Ya? Y como decíamos, hay museos que internamente han elaborado sus propios reglamentos, ¿ya? Los museos de la Fundación del Banco Central, algunos otros museos también privados han elaborado su propia reglamentación justamente para el detalle de la operatividad del museo, ¿no? Pero en primera instancia tenemos a la Ley 530 que tiene el capítulo 3 que es de museos, ¿no? Entonces, a eso debemos regirnos y proponer y obligar un poquito a los gobiernos municipales que puedan elaborar su propia normativa municipal y departamental en el caso de las gobernaciones, ¿no? Para que puedan adaptarse a su propio contexto estas reglamentaciones, ¿no? Estamos hablando de departamentos como Potosí, por ejemplo, que tiene un amplio patrimonio paleontológico, entonces sus museos, bueno, lo que esté en la normativa tiene que referir a museo paleontológico, por ejemplo, ¿no? Como una especialidad. Entonces, por eso también la ley de autonomías busca que los gobiernos municipales y departamentales tengan su propio marco legal, ¿no? Porque la nacional llega a cosas generales, pero ya lo específico de cada municipio, de cada departamento, pues es algo muy puntual, ¿no? Hay departamentos que no tienen patrimonio paleontológico, por ejemplo, no tiene sentido que hagan una normativa de piezas paleontológicas, ¿no? Entonces, cada lugar, cada municipio debe elaborar su propia normativa. Adelante con otra pregunta, otro comentario. Muchas gracias. Muy buenas noches, Luz. Felicitarte por la exposición y también saludar a todos los participantes. Habla Gustavo Aguilar Salvador. La pregunta concisa sobre el último punto que has tocado es respecto al fomento y promoción de parte de los organismos e instituciones públicas hacia los museos, tanto públicos como privados. Sí, estoy buscando el artículo. No sé si lo tienes. ¿En qué parágrafo, en qué artículo estaba? No sé si podemos revisar. Sí, querido Gustavo, ¿en qué artículo, a qué artículo te refieres concretamente? Bueno, no me refiero a un artículo, sino en realidad tal vez una visión propia que tú tengas respecto al rol de los organismos o instituciones públicas y públicas, en este caso, como hace rato mencionabas, los gobiernos municipales, en el caso de los museos comunitarios, pero en este caso hablamos también de los municipios, digamos, a nivel departamental. ¿Cuál es el rol que deben desempeñar en cuanto a la promoción y el fomento de los museos, tanto públicos como privados? ¿Cuál sería el rol
¿Cuál sería, digamos, el protagonismo que tendrían que tomar, por ejemplo, un departamento de cultura de un gobierno municipal? Muchas gracias. Sí, justamente, ¿no? Es importante esta pregunta y obviamente muy pertinente. En primera instancia, pues, cada gobierno municipal se ocupa del ordenamiento territorial en primer lugar, ¿no? Es decir, ordena, organiza su espacio, ¿no? Delimita, organiza, está siempre muy afanoso en crear suelo, por ejemplo, o sea, en producir suelo libre, ¿no? Para equipamiento urbano, etcétera. Entonces, en todo este rol, esta tarea que tiene un gobierno municipal, bueno, en primera instancia va encontrando, vamos a decir, o va enfrentándose con esta realidad de estos bienes culturales, ¿no? Se encuentra con trajes de danza antiguos, se encuentra con ruinas arqueológicas, se encuentra con piezas paleontológicas, se encuentra con maquinaria antigua, ¿no? De los ingenios mineros, por ejemplo, se encuentra con restos óseos, ¿no? Entonces, en todo el trabajo de todos los municipios aparecen estos bienes, ¿no? Que nos interpelan, nos dicen, estoy aquí, ¿no? Entonces, el rol justamente de cada gobierno municipal que tiene esta tarea de organización del territorio, de ordenamiento territorial, es destinar como parte de su equipamiento urbano espacios, ¿no? Tanto para museos como para depósitos, ¿no? De estas piezas que en un primer momento puede ser que estén en depósito, ¿no? Pero por lo menos ya están bajo techo. Y luego en un segundo momento, pues, tienen que hacer esta labor de edificar o de adecuar algunas infraestructuras para la tarea de museos, ¿no? ¿Y para qué, no? Últimamente los municipios están con mucho entusiasmo en el turismo, ¿no? Quieren mucho turismo, quieren mucha visita, ¿no? Como una alternativa de desarrollo económico. Pero no solo es el turismo lo que importa, también importa la educación, ¿no? Que los niños y jóvenes puedan conocer y puedan disfrutar, y toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por qué no también prestar estos bienes a la función de la investigación, ¿no? Para que pueda, pues, potenciarse ese municipio en ambos sentidos. O sea, la generación de conocimiento apoya al turismo, ¿no? O sea, el turista va a ir una vez y va a encontrar una cosa y después va a ir otra vez y va a encontrar tal vez más avances, ¿no? Va a decir, bueno, aquí sí se está trabajando, hay mayor información, han mejorado sus museos, han mejorado sus centros de interpretación, y eso va a constituir una buena propaganda que va a atraer a otros turistas más, ¿no? Igual con los profesores de los colegios, por ejemplo, ¿no? Van a entrar primero y van a ver una información, luego van a entrar y van a ver más información, más datos, ¿no? ¿No? Más bienes, más piezas, entonces eso va a atraer siempre permanentemente, ¿no? A este público. Entonces, el rol es justamente después de conservar, de encontrar estos bienes y de guardarlos, ¿no? De protegerlos. Y para eso se ha creado esta institución museo, ¿no? Para que estos gobiernos municipales puedan cuidar sus piezas, ¿no? Porque finalmente es uno de los pocos vínculos que tenemos con el pasado, puede ser, o con alguna realidad de ese territorio, ¿no? Entonces, es eso, es la construcción de memoria también a partir de la gestión municipal, ¿no? Cómo construimos una memoria a partir de estas piezas que pueden irse encontrando, tal vez muy dispersas, tal vez al principio sin mucha conectividad, sin mucha relación con nada de pronto, ¿no? Pero con un poco de investigación, con un poco de inquietud,
se puede lograr que los municipios encuentren en estas piezas muchos motivos, ¿no? Motivos de fortalecer la identidad cultural, la identidad étnica también de cada lugar, y que puedan tener algo para mostrar, ¿no? Como un emblema, como decir, bueno, somos esto, ¿no? Aquí vean nuestro museo y somos esto, esta es nuestra historia, así nos hemos desarrollado y actualmente también estamos presentes en el museo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que sea una especie de vitrina, ¿no? Para que cuando venga alguien de afuera podamos decirle, bueno, nosotros somos esto, aquí está en el museo regional o en el museo municipal X, está nuestra historia, está nuestra memoria, ¿no? Entonces, ese es el rol que pueden y deben cumplir los gobiernos municipales. Muchas gracias. Gracias, Luz. Y una última consulta, tal vez relacionada a la pregunta. ¿Qué iniciativas conoces a nivel nacional o a nivel departamental para este 18 de mayo? Bueno, estamos varias ciudades ya estamos con la tradicional larga noche, ¿no? Pero este año se están incorporando los museos comunitarios, ¿no? Y de eso nos van a hablar los dos expositores que tenemos al respecto. Entonces ya es una movida de varias ciudades, ¿no? Ahora ya concretamente no tengo los programas, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque es un día que permite a la gente salir, no sé, creo hasta las 12, 1 de la mañana y apreciarlo, las colecciones, apreciar los museos, ¿no? Es una especie de ritual que se ha instaurado ya en nuestra sociedad boliviana, ¿no? Entonces, eso ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Más bien está en crecimiento permanente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias pues por la atención a todos y todas, a todos los que han preguntado también, ¿sí? Y me gustaría ya poder pasar a la siguiente expositora. Un poquito nos hemos excedido en tiempo, pero vamos a pasar a la siguiente persona, que me voy a permitir leer. La voy a presentar, por favor. Ella es Hazel García Torres. Tenemos ya en la siguiente exposición a Hazel García. Ella es licenciada en Turismo, titulada en la Universidad Mayor de San Simón, pero además tiene una especialidad en Turismo Sostenible en la Universidad Iberoamericana del Atlántico, en España. Justamente, ¿no? Hablando de los profesionales, es bueno tomar en cuenta estos perfiles tan especializados, ¿no? Como de Hazel. Ella tiene conocimiento tanto de museología como de museografía. Asimismo, también de turismo comunitario, es consultora, es capacitadora de proyectos turísticos y culturales, y actualmente está haciendo una maestría en la Universidad Internacional de Valencia, en España también. Ella ha investigado un sitio, ¿no? Un sitio llamado Cúpulas de Hachatica. Esto es en la comunidad de Chaupisuyo, en el municipio de Morochata. Ha desarrollado también trabajos de gestión pública del turismo en alcaldías como Morochata, Tarata, Clisa y la gobernación de Cochabamba, ¿no? También es docente universitaria y docente de bachillerato técnico humanístico. ¿Me permiten, por favor, está en sala la licenciada Hazel? Por favor. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, Luz. Acá Sí. he estado al pendiente de tu presentación. Claro que sí, bienvenida, Hazel. Dame un minuto para retirar la presentación. Claro que sí. Adelante, por favor, Hazel, con tu presentación. Tal vez la quieras compartir. Por favor. Ya, está bien. Ahí está. ¿Me confirma, por favor, si se puede, ¿Se puede ver? puede ver? Claro que sí.
Bueno, muchas gracias por la presentación, Luz. Mi nombre es Hazel García y en esta oportunidad les vengo a hablar un poco de lo que son los museos, pero como mediadores de nuestro patrimonio cultural. Vamos a ver que dentro del temario que he ido preparando, vamos a empezar abordando por qué se entiende por mediación, ¿sí? El tema del museo, los tipos de museo, que vamos a hacerlo brevemente, qué es el patrimonio cultural de acuerdo a lo relacionado con el tema de museos, y sobre todo vamos a abordar la parte de la importancia que tienen los museos en la mediación de nuestro patrimonio cultural. Vamos a ver que, empezando, ¿no? ¿Qué es lo que uno logra captar o lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de mediación? Vamos a ver que esta parte de acá, la mediación la vamos a entender como una interacción que se va a dar entre una institución museística, es decir, entre un museo, ya sea público, privado, no va a importar el tema de la gestión administrativa que tenga. Vamos a ver que también existen diferentes tipos de museos, pero esta mediación se va a dar entre este museo con el público objetivo, que vendrían a ser los visitantes, los turistas, estos ya en sus diferentes tipos o modalidades, ¿no? Vamos a ver también que la mediación la tenemos que entender como una herramienta de comunicación y educación, sobre todo, ¿no? Que va a fomentar sobre todo la apropiación y el sentido de pertenencia del patrimonio cultural. ¿De quién? Primeramente de la población local, ¿sí? Porque no podemos hablar de mediación de nuestro patrimonio cultural sin antes nosotros como pobladores, como comunarios, como habitantes de un determinado territorio, no sentimos propio ese patrimonio. ¿Para qué? Para que después podamos proyectar este sentido de pertenencia, de apropiación a los visitantes que van a llegar a conocer nuestro museo. ¿Mediante qué? Mediante el desarrollo cognoscitivo de estas personas, de estos visitantes, para poder lograr un aprendizaje significativo. Sobre todo hago hincapié a este aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ese va a ser uno de los objetivos principales de esta mediación. Más adelante vamos a ver que el concepto de museo, como lo ha dicho Luz, ha ido cambiando con el pasar del tiempo, se ha ido adecuando, se ha ido transformando, ¿sí? Vamos a ver que la mediación lo vamos a tomar como un punto medio entre las necesidades e intereses que tienen estos visitantes, este público objetivo, ya con los mensajes y los objetivos que tiene el museo. Mucho va a depender del museo, las facilidades que pueda dar al público para poder brindar, para poder facilitar la información. Como ya habíamos visto con Luz, el ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, el año pasado, precisamente en Praga, ellos tienen una sesión extraordinaria en la cual se decide hacer un cambio a la conceptualización de museos que hasta el 2021 se venía utilizando, rescatando lo más importante porque Luz ya nos ha hecho una interpretación del concepto. Vamos a ver que en este museo no solamente se expone, si bien es parte de sus objetivos, parte de sus principios, como lo dice en el código deontológico, también vamos a ver que ya ahora se habla de una interpretación, ¿sí? ¿Y quién va a llegar a hacer una interpretación de nuestro patrimonio cultural en los museos? Pueden ser, uno, los guías de turismo, ¿sí? Los que están en el mismo museo, y también van a ser los mismos visitantes. ¿Cómo? Mediante esta mediación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr, con el uso adecuado de elementos museográficos que van a permitir a los visitantes poder entender, ¿sí? Poder interpretar
lo que nos quiere decir un determinado objeto, lo que nos quiere decir un determinado bien cultural. Ya sea material o inmaterial. Ya nos había dicho Luz que podemos nosotros materializar los patrimonios inmateriales, como mediante fotografías, mediante videos, mediante, ahora se está utilizando en museografía bastante lo que son el hecho de hacer algunos gráficos, se está realizando también el uso de maniquís para poder mostrar el tema, por ejemplo, de las danzas, de este patrimonio inmaterial riquísimo que nosotros tenemos como bolivianos, el tema de las culturas y todo esto, ¿no? Vamos a ver también que para que se pueda dar esta mediación de acuerdo a la definición que les estamos presentando con ICOM, vamos a ver que se tiene o se requiere la participación de las comunidades, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan formar parte. ¿De qué manera? ¿No? Siendo partícipes de esta mediación, porque no nos olvidemos que la función de los museos o el objetivo, la misión que tienen, no solamente es dentro de su institución, dentro de sus cuatro paredes, sino va mucho más allá, ¿no? Y ahí hace hincapié bastante lo que es la mediación. ¿Por qué? Porque si la población tiene ese sentido de pertenencia, esa apropiación, ese amor a su patrimonio, lo entiende, lo vive y lo va a poder transmitir. No va a ser necesario que un visitante exclusivamente se vaya a un museo para poder percibir este patrimonio, sino que lo ideal y lo que se busca con la mediación y con lo que los museos ahora están trabajando, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida, perdón, la calidad de experiencias que tienen los visitantes dentro del museo, es también trabajar con las comunidades. Por eso es importante esta participación de estas comunidades en lo que es la construcción de una nueva definición de museo. Vamos a ver también acá, por ejemplo, que nos habla de lo que es la inclusividad. Y hace mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque prácticamente ustedes han podido ver que se está transformando, se está reconstruyendo, se está reestructurando nuevamente, no solamente el tema de los museos, sino también cualquier actividad económica, cualquier actividad social, cualquier actividad cultural, patrimonial, se está viendo ya el tema de lo que es la inclusividad, que más adelante la vamos a ir viendo. Vamos a entender acá que en nuestro país nos vamos a regir mediante una ley, que es la ley 530, que es la ley de patrimonio cultural boliviano, en la cual Luz ya nos ha hecho hincapié en el tema específico de lo que es el museo, pero también un poquito abordar en el concepto que nos dice que es un conjunto de bienes culturales, es una interpretación, también es una vivencia. Tenemos que entender el patrimonio cultural no simplemente como como algo tangible. No, también es algo inmaterial. Es por eso que se hace esta división de este patrimonio, esta clasificación para poder abordar más. Y prácticamente los museos estarían entrando en ambas clasificaciones, tanto en lo material, por el tema de los bienes, los objetos patrimoniales, tangibles o materiales, pero también los museos abarcan lo que es el patrimonio inmaterial. No nos olvidemos que existen tipos de museos, ¿no? Están los arqueológicos, que vendrían a exponer objetos materiales, pero también están los museos antropológicos, están los museos de arte contemporáneo, están los museos militares, están los museos musicales, ¿sí? Vamos a ir viendo que en la ley, lastimosamente, como decía Luz, todavía no se ha trabajado en un reglamento específico para museos, pero los que trabajamos en este ámbito, lo que hacemos es guiarnos también por normativa internacional. ICOMOS constantemente va actualizando algunas
algunos lineamientos que deberían tener todos los países para poder trabajar en cuanto al tema de los museos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia del museo dentro de esta mediación de nuestro patrimonio cultural? Vamos a ver que prácticamente, ¿por qué es importante los museos? Porque los museos los vamos a entender como custodios de legados históricos, culturales, artísticos, que se van a desarrollar, obviamente, en un determinado lugar, ¿sí? Vamos a ver, y si uno se pone a pensar, cuando uno visita una ciudad, la que sea, o un municipio, un pueblo, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Es visitar un museo, ¿no? Este ya sea comunitario, privado, público, no o sea, fuera ya de la administración que sea. Lo primero que nosotros hacemos es visitar, ¿sí?, un museo. Los turistas llegan a un determinado lugar y lo primero que quieren hacer es visitar un museo, ¿verdad? Además, vamos a ver que es importante también estos museos en la mediación porque los museos contribuyen a fortalecer la identidad cultural de los pueblos. Por eso, y vamos a ver eso más adelante otro día con el señor Juan Carlos Patón, que es experto en lo que es museos comunitarios, es ahí donde la mediación para la conservación de este patrimonio cultural se está dando mediante las comunidades, se está fortaleciendo la identidad cultural. Acá en Cochabamba, por ejemplo, hay un museo comunitario del maíz que se encuentra en Sacaba, ¿no? Donde prácticamente es la unidad educativa quien se ha tomado la labor, juntamente con la comunidad, en realizar un museo para mostrar la actividad económica que tienen ellos, que es prácticamente la producción del maíz y sus derivados. Han hecho un museo, han realizado un guión museológico bien establecido, han buscado elementos de su entorno para poder formar un guión museográfico y poder brindar una experiencia bastante peculiar. ¿Por qué? Porque no solamente vas a ver objetos expuestos, como antes se veía que eran los museos, ¿no? Sino que lo que se hace es, aparte de poder recorrer sus salas y demás, se está fomentando esta identidad cultural mediante la gastronomía, ¿no? Entonces se están preparando platillos a base de este maíz, ¿no? No nos olvidemos que la mediación está buscando también el hecho de salir de ese concepto que se tenía antes, donde el museo solamente exhibe, expone y nada más. En cambio ahora, lo que nosotros vemos es el tema de la investigación, ¿no? Porque la mediación busca eso, no solamente el tema de la investigación de los objetos, sino también la investigación de qué es lo que les gusta a los visitantes, qué nuevas tecnologías puedo utilizar, cómo está el mundo fuera de mi ciudad y demás. ¿Para qué? Para fortalecer, ¿no?, la identidad cultural de mi pueblo, pero obviamente enmarcándome también en realidades vecinas, en realidades internacionales y demás. Vamos a ver que buscan la innovación de nuevas estrategias de comunicación e inclusión. Los museos, como les decía antes, se está viendo la necesidad de ir transformando. Se están transformando en la manera en la que están buscando políticas de comunicación que puedan mejorar la estadía de los visitantes y que puedan, sobre todo, ¿no?, asimilar de mejor manera la información que ellos están brindando mediante sus exposiciones, estas ya sean itinerantes o sus exposiciones permanentes. Vamos a ver que se fomenta la apropiación y el sentido de pertenencia de nuestro patrimonio cultural. Contribuyen a la conservación y preservación de este patrimonio, ¿sí? La mediación, su objetivo principal es la conservación de este patrimonio. Eso tiene que quedarnos bastante claro. Vamos a ver que también los museos van a promover el aprendizaje significativo de todo público mediante estímulos. Como les decía, esto de la mediación ya no busca que el visitante sea niño, adulto, joven, vaya y simplemente escuche.
¿Por qué? Porque no, en muchos casos se ha visto que las personas solamente pueden ir en alguna delegación y demás, pueden ir por obligación y no realmente porque uno quiera aprender. Entonces, no podemos hablar de un aprendizaje significativo. ¿Cuándo se va a dar este aprendizaje significativo? Cuando los visitantes formen parte, ¿sí?, de una exposición. ¿Y de qué manera? Se está buscando la interactividad de estos museos. Se está buscando con el aprendizaje significativo ver la manera, a ver, ¿qué es tendencia en estos momentos? El TikTok, el Facebook, el Instagram. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están haciendo los museos? Están realizando su trabajo de mediación mediante estas redes sociales, ¿sí? Están creando estímulos. Vamos a ver acá, por ejemplo, que los museos están realizando el uso de nuevas tecnologías. El tema del celular, por ejemplo, que es una herramienta de comunicación que acorta distancias, el tema del presupuesto es bajísimo también, a diferencia de otras herramientas. Los museos lo que están haciendo, sobre todo a nivel internacional, en el caso de España, es el hecho del uso del QR, por ejemplo. ¿Por qué? Se ha visto que, y esto los que realizan, sobre todo los curadores, cuando hacen la parte de los guiones museográficos de los museos, se han podido dar cuenta que a veces antes lo que se hacía era cargar bastante la información que daban de una determinada pieza y que algunos ya ni siquiera terminaban de leerla y demás. Entonces, ¿qué es lo que se está optando? Se está optando por mostrar el objeto, identificarlo, dar una breve descripción, pero si es que el visitante tiene interés de ver, de explorar más sobre este objeto, lo que hace es escanear el código QR, les manda a una nueva, a una página que es obviamente del museo, y ahí empieza la información más a detalle, hay videos para compartir y demás. El uso, por ejemplo, de páginas web, acá, por ejemplo, yo les puse la página, un extracto de la página de lo que es el MUSEF en La Paz, ¿no? Donde ya nos ofrece recorridos virtuales, también, y ha innovado bien esto con lo que son los bienes culturales en 3D, donde uno ya puede realizar o algún trabajo de investigación, alguno ya puede profundizar también, puede ver más a detalle estos objetos para poderlos disfrutar mejor, ¿no? Vamos a ver también el tema, es importante los museos en la mediación. ¿Por qué? Porque se está trabajando con el tema de inclusividad, ¿no? Acá yo les tengo un ejemplo que es el Museo Pipiripi, que se encuentra en La Paz, el cual es prácticamente, ha visto la necesidad de expandirse y toca bastantes áreas, bastantes temas, pero su público es bastante diverso, ¿no? Está llegando a realizar mediación con niños, como ustedes pueden ver, mediante juegos, ¿sí? Mediante juegos recreativos, actividades lúdicas, pero también está tomando otros públicos, como ser las personas de la tercera edad. También tiene programas para jóvenes estudiantes de colegio, jóvenes universitarios, para familias. Entonces, la mediación que ellos están realizando para la conservación de este legado, de este patrimonio, es mediante la inclusividad. Vamos a ver que cuando hablamos de inclusividad hay bastantes museos que están trabajando ya con el tema de la discapacidad auditiva, con los audiodescripción, ¿sí? Vamos a ver el tema de lo que es la discapacidad visual. Algunos museos, bueno, en Bolivia todavía no se está trabajando con esto, ¿no? Pero en otros países ya está bastante con lo que vendría a ser el tema este de el sistema braille, los pisos pododáctil. Se está viendo de trabajar para darle una mejor experiencia a estos visitantes. Ustedes pueden ver acá en la fotografía, por ejemplo,
pueden las personas con discapacidad visual, ¿qué es lo que están haciendo? Prácticamente están tocando, pero obviamente no es la pintura de la Mona Lisa el original, sino son réplicas que se están haciendo. Por este lado, acá tenemos lo que vendría a ser una pintura, ¿no? de Pablo Picasso, ¿no? El Guernica, en la cual también se está trabajando para apoyar o para realizar la inclusividad de personas con discapacidad motriz. ¿Esto con qué finalidad? ¿No? La finalidad siempre va a ser llegar a más personas, no volverlo una actividad exclusiva el hecho de visitar un museo, ¿no? Sino que más bien tendría que ser un centro en el cual puedan visitar cualquier tipo de públicos, puedan salir con aprendizajes significativos, también puedan, mediante la mediación, lograr ese sentido de pertenencia que nos está faltando mucho, sobre todo a los bolivianos, el hecho de sentirse identificados. Quizás por alguna situación nos hemos vuelto bastante regionalistas y decimos solamente La Paz o solamente Cochabamba o solamente acá en Tarija, y nos estamos olvidando de lo que busca la mediación, la apropiación, si bien de nuestra población, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, pero también de nuestro país, ¿no? Tenemos que sentirnos dueños, custodios de este patrimonio. Para terminar, bueno, recalcando lo que decía Luz, este 18 de mayo se va a conmemorar el Día Internacional de los Museos. Acá en Cochabamba ya se tiene una serie de actividades a cargo de la Alcaldía de Cochabamba, con toda una semana de noches de museos, en las cuales los museos acá en Cochabamba todos están abiertos al público de manera gratuita. Se pone a disposición buses para que se pueda hacer todo un recorrido. Acá se trabaja con estudiantes de las universidades para poder, estudiantes de turismo, para poder facilitar precisamente el tema de las guiadas y demás. Son alrededor de 300 a 350 estudiantes de diferentes universidades que van a trabajar junto con la alcaldía. ¿Para qué? Para poder brindar este servicio de guiaje a los diferentes museos, además de que algunas instituciones también dedicadas al trabajo en patrimonio, de la misma manera, ¿no? Se están realizando algunas actividades conmemorando este día. Los municipios como Totora, Tarata están abriendo también sus museos para que puedan realizar las visitas de manera gratuita, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que existen lo que son los objetivos del desarrollo sostenible y la ICOM, esta institución, no ha querido quedar al margen de esto, y es por eso que ya desde el año pasado se está viniendo a trabajar con algunos objetivos principales, ¿no? Y este año se va a trabajar el tema de la sostenibilidad y el bienestar para poder trabajar con los museos, ¿no? Se está viendo también obviamente, mandar un mensaje de la conservación de este medio ambiente, pero no solamente el medio ambiente natural, sino también el medio ambiente cultural. Vamos a ver que también un dato importante es de que existe lo que es un compendio en el cual está en la lista de todos los museos registrados en Bolivia, esto hasta el 2021, ¿no? Si ustedes gustan, igual yo les puedo pasar este compendio que lo han realizado indicando las listas de todos los museos registrados. Como les decía, está por departamento. Bolivia hasta el 2021, y los que se han registrado a este emprendimiento, que es este compendio, vamos a ver que están alrededor de 186 museos. ¿Se imaginan? Son 186 museos en todo el departamento, en todo el territorio nacional de Bolivia, los cuales están cada día, ¿no? Peleando, innovando, y digo peleando porque contra factores
de deterioro con factores naturales, antrópicos, que van a ir a deteriorar este patrimonio. Se la están viendo también mal por el tema de la pandemia. Todos sabemos que ha parado inclusive el tema de los museos, por eso hay varios museos como el MUSEP que ha tratado de innovar, el Museo de la Casa de la Cultura también, la Casa de la Moneda en Potosí, con recorridos virtuales y demás. ¿Para qué? Para poder seguir en la mente de los visitantes, de los turistas, y que puedan ellos continuar, ¿no? Acá, por ejemplo, es bastante interesante porque también nos está hablando del tipo de colecciones que tiene y sobre todo el modelo de gestión que tiene, ¿no? Si es comunitario, si es mixto, si es público, privado y demás. Eso sería todo. Espero me hayan logrado entender y sobre todo hayan disfrutado, así como yo, el tema de la mediación de lo que viene hacia nuestro patrimonio. Y ahora voy a escuchar las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, querida Hazel. Por favor, adelante a todos los que tengan preguntas, comentarios para Hazel. Adelante, por favor. Bueno, mientras esperamos, yo tendría una pregunta, querida Hazel, si nos podrías ampliar sobre este compendio de los museos de Bolivia. Tal vez algunos datos más nos puedas brindar o tal vez directamente la puedes compartir esa publicación en el grupo, si fuera posible. Sí, claro, la voy a compartir, Luz. La he descargado. Esto la han trabajado varios representantes por departamentos, ¿no? Acá, en Cochabamba lo ha trabajado la doctora Elizabeth Torres. En ese entonces ella trabajaba en el Centro Pedagógico Simón y Patiño. Y lo que han hecho ha sido un registro, un levantamiento de información de todos los museos que existen por departamento, es decir, que son alrededor de 9 a 11 colaboradores que son de diferentes departamentos los que han trabajado, y obviamente les voy a pasar al grupo, Luz, para que todos lo puedan tener. Muchísimas gracias. Ahora sí, adelante, por favor, alguna persona que tenga algún comentario, alguna pregunta, adelante, por favor. Creo que ya todos se han cansado. No, es que estaba muy claro, pero vamos a esperar. Muy buenas noches, Hazel. Soy la Buenas. señora Jacqueline Peñaranda, de Tupiza. Mi ¿Cómo pregunta está? es la siguiente. Aquí creo que nos falta bastante la conservación, la protección y el mantenimiento, ¿no? de las obras de arte, de todo la cultura que tenemos de presentación en objetos y todo eso. Porque acá, por ejemplo, en Tupiza, en la Escuela Superior de Bellas Artes, tenemos un museo, pero la cual nosotros como estudiantes veíamos como no había nada de protección, no había nada de cuidado, incluso había unas imágenes de que se estaban por el sol deteriorando completamente. Yo creo que en ese aspecto nos falta bastante avanzar y bastante, ¿no? Porque como tú nos estabas indicando que en España inclusive ya está adelantado, ¿no? La tecnología para que vean muchas personas que tienen capacidades diferentes. Gracias. Bueno, gracias por su participación, Jacqueline, ¿verdad? Sí. Desde Tupiza. Bueno, yo soy de Tupiza también. Ah, qué bien. Sí. A ver, en el caso que tú nos hablas de la Escuela de Bellas Artes, Alfredo Domínguez, ¿verdad? Sí. Lastimosamente, como tú indicas, no solamente se está deteriorando o está en peligro de deterioro los objetos, ¿no? Sino también es el hecho de la infraestructura como tal, ¿no? Y porque yo cuando visitaba Tupiza hace 2 años, podía ver que prácticamente ese sitio patrimonial, porque es
es un legado patrimonial que se tiene, prácticamente se está cayendo a pedazos. Como decía Luz, lastimosamente no tenemos un reglamento, pero de museos, ¿no? Pero tal vez en Tupiza podrían trabajar con el reglamento de patrimonio cultural en la parte de la conservación de sus edificios arquitectónicos. Ahora, tal vez, no sé quién estará ahorita de alcalde, pero tal vez trabajar con la unidad de turismo, creo que es Dirección de Turismo allá en Tupiza, de poder ver y realizar una propia normativa, ¿no? El conducto regular sería eso, que la unidad de turismo trabaje en un borrador, obviamente con todas las instituciones allegadas a lo que es el patrimonio, para poder ver, uno, el tema de la infraestructura, ¿no? El tema arquitectónico, dos, el tema de la conservación preventiva, en cuanto a sus colecciones que presenta, y tres, también el tema de la normativa de los museos. Creo que ese museo está a cargo de la alcaldía, ¿verdad? Entonces, tratar de ver, gestionar para que la partida presupuestaria de ese museo pueda crecer y pueda mejorar. Ahora, si bien yo decía, en España están así, bueno, y es cierto, ¿no? En España están a 1000 años luz en cuanto al mejoramiento de sus museos, han trabajado bastante, ¿no? En el tema audiovisual también, con las nuevas tecnologías y demás, pero nosotros también podemos y prácticamente lo están haciendo, ¿no? El MUSEP, la Casa de la Moneda, la Casa de la Libertad, están trabajando con esto. Es un poco complicado quizás en nuestro país. ¿Por qué? Porque lo que vendría a ser el patrimonio, el tema de la cultura, como que la misma población no le da esa importancia. Yo siempre digo, a un proyecto cultural, a un proyecto turístico, la comunidad no va a apoyar en su totalidad. ¿Por qué? Porque los resultados no son inmediatos, son a largo plazo. En cambio, la construcción de un atajado, la construcción de una carretera, o la construcción de un camino, o el mejoramiento de una plaza, eso obviamente es un resultado mediático, entonces obviamente van a preferir, pero pienso que cada municipio debería trabajar en su reglamento propio para el tema de la normativa de museos, pero también cada municipio debería trabajar también la parte de la prevención, ¿no? De la conservación preventiva de sus objetos. Muchas gracias por tu explicación muy buena. Gracias a Dios, te comento que ya lo han refaccionado la escuelita y está todavía hasta junio o julio ya para entregar. Ay, qué Con bien. más bien que lo han hecho porque ya era una pena muy grande, ¿no? De todos ver caer esa escuela que ya estaba a punto. Sí. Más bien lo han refaccionado y ya entregarán de este mes o el próximo. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Saludos hasta Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, querida Jacqueline. ¿Alguna pregunta más, algún comentario más para concluir ya esta exposición? Adelante, por favor, a quien tenga algún comentario o pregunta. Agradecemos la presencia de todos y todas. Estamos con 27 participantes, éramos 30 y tantos, pero agradecemos la paciencia. A veces nos alargamos un poquito porque es necesario, ¿no? Permitir que desarrollen los expositores y también que puedan preguntar los asistentes. Buenas El día de noches, mañana, buenas noches, buenas noches, adelante Luz. su nombre y su pregunta, por favor. Ya, a ver, les estaba explicando la licenciada Jacqueline. Quería preguntarle dónde queda pues ese museo Pipiripi, en qué zona está pues ese museo para poder visitar. Muy buenas noches, señor. El museo está en la escuela Alfredo Domínguez Romero.
pero que ahora están refaccionando. Ahí en la misma escuela está el museo, en un ambiente que se tiene. Ahí exponen todas las obras, objetos que existían y hace muchos años, ¿no? Y también que no se están pudiendo conservar, como explicaba, que no tenemos, ¿no? Ese campo, esa habilidad o alguien que refaccione, que vea en qué tiempo va a durar cierta cosa o cómo conservar. Recién lo van a volver a colocar cuando ya esté terminado la Escuela de Bellas Artes de Tupiza y ya ahí vamos a ver cómo está el museo. Disculpe, ese es en la ciudad de La Paz, ¿no? ¿O dónde es? Ay, perdón, en Tupiza, Potosí, Tupiza, Bolivia. Ah, ya, cerca de Uyuni, ya. Muchas gracias, muy amable. Ya de nada. Una preguntita, buenas noches. Adelante su nombre y su pregunta, por favor. Carmen Íñiguez, un poco la pregunta va relacionada con la exposición también que hiciste, Luz. Agradecer a la expositora y a ti, Luz. Podemos considerar como mediación y como museo un espacio que se abre para proyectar películas, lugares gratuitos, ¿no? Y también para escuchar músicas de ópera, o sea, mediador la música o obras de ópera. En realidad sí, Carmen, ¿verdad? Sí. Podemos considerarlo quizás no como un museo, bueno, dependiendo cómo está estructurado, ¿no? Pero sí como un mediador del patrimonio, sí podemos considerarlo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que dentro de nuestra clasificación está también lo que son el patrimonio documental, el patrimonio audiovisual, y dentro del patrimonio audiovisual está también lo que es la música, ¿no? Si tú dices la música, la ópera, la proyección de películas y demás, es parte de lo que es el patrimonio, entonces sí podemos ver el hecho de mediación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos mostrando, estamos conservando, estamos preservando este legado. Entonces, si hay un centro, por así decirlo, en el cual están haciendo, y más aún si el ingreso todavía es gratuito, sin fines de lucro y demás, entonces sí, se podría considerar el hecho de proyectar las películas y demás como una mediación. Gracias. De nada. Muchísimas gracias nuevamente a todos y todas. Muchísimas gracias, querida Hazel. El concepto de mediación realmente es importante, ¿no? Vamos a seguirlo desarrollando seguramente. El día de mañana tenemos otros expositores, nos van a hablar ya de acciones más puntuales, acciones más técnicas, y los esperamos nuevamente a las 8 de la noche. Vamos a compartir el link 5 minutitos antes y nuevamente esperamos que sea de su entera satisfacción. Esta ha sido una sesión bastante introductoria, ¿no? Al tema del museo, pero era necesaria para poder contextualizar. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que descansen y gracias por la paciencia. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice, muchas hasta gracias. mañana.